Hola, hola amigos, buenas noches. Les saluda su amigo Javier Recalde desde Ecuador para el mundo entero. Quiero felicitarlos primero por su predisposición para estar presentes el día de hoy en este momento, lo cual es una muestra de que cada vez más personas de todos los lugares del mundo y diferentes condiciones están más interesados en conocer y saber cómo podemos dar un impulso positivo para mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad. Antes de iniciar, supongo que ustedes estarán preguntando quién soy y por qué estoy haciendo esta transmisión, así que quiero presentarme y contarles un poco de mí. Soy Javier Recalde, tengo 38 años y vivo en Ecuador. He trabajado desde el año 2004 en capacitación y desarrollo de emprendedores, pero sobre todo desde el año 2012 he dedicado esfuerzo a mi propio crecimiento personal, que me ha permitido ayudar a otras personas para iniciar y encaminar su propio proceso si ellos deciden hacerlo. En la actualidad, soy director ejecutivo de Personal Selecto y junto con nuestro equipo de trabajo, que está conformado por personas valiosas, grandes seres humanos de varios países de Latinoamérica, profesionales de distintas ramas del desarrollo personal en inteligencia social, liderazgo, emprendimiento y negocios, hemos identificado como una valiosa oportunidad de contribución desde nuestra parte hacia la sociedad el compartir conocimiento que les permita a las personas tomar de mejor manera los cambios de la economía y la sociedad actual a nivel mundial. Nosotros no somos un portal más, ni queremos ser un portal más. Para mí, en lo personal, este es un proyecto de gran esfuerzo que me llena de inmensa emoción lanzarlo al mundo el día de hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad está viviendo momentos muy complejos, una sofocante crisis de principios, de valores, de liderazgo, de política, de corrupción, seguridad, economía, a todo nivel. Personal Selecto es una iniciativa que busca crear, desde el mejoramiento interno de cada ser humano, una reconstrucción de nuestra sociedad. Creemos firmemente que el camino de un verdadero cambio es el reconstruirnos y edificarnos por dentro, interiormente a nosotros mismos, y a través de este cambio reflejar nuestra influencia para beneficiar a la sociedad. Hablamos de una reconstrucción total en términos de ética, integridad, principios, valores, relaciones sociales, seguridad económica, estabilidad emocional. Personal Selecto es una organización formada por gente que edifica a más gente. Queremos ser una diferencia positiva en la vida de las personas y la sociedad. Queremos encontrar más personas que quieran, a través de su esfuerzo propio y de su crecimiento personal, transformarse en gente de influencia positiva para la sociedad. ¿Por qué hemos decidido iniciar con este proyecto? Porque nuestra sociedad actual, en todos los países de Latinoamérica, enfrenta una profunda crisis de principios, valores y liderazgo. Vivimos en un mundo que parece estar decidido cada día a autodestruirse, con instituciones y líderes que, lejos de representarnos como ciudadanos y seres humanos, dan muestra sin vergüenza alguna de profunda corrupción y abuso de poder a todo nivel. Y por eso creemos valioso encontrar gente que quiera contribuir a reconstruirlo a través de su propio crecimiento. Dicho esto, para quienes deseen conocer un poco más de Personal Selecto, les invito a visitar nuestra página www.personalselecto.com y registrarse gratuitamente para recibir noticias e información y actualizaciones de nuestras actividades. Con esta breve introducción, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Muy bien, comenzamos. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Este es un tema fundamental para la vida. Por eso les voy a pedir que por estos próximos 90 minutos pongan su máxima concentración y no se distraigan, porque el taller de hoy puede ser el inicio de un cambio de vida, para la diferencia total entre el éxito y el fracaso. Por esta razón, les quiero pedir que busquen un lugar tranquilo en donde se puedan concentrar sin interrupciones, cierren cualquier distracción como pantallas de redes sociales o correo electrónico, pongan su celular en silencio por este tiempo, que es muy importante, y déjenlo a un lado. Todo esto con el único afán, con el único fin de que puedan aprovechar al máximo cada segundo de esta información durante los próximos minutos.
Hoy día vamos a hablar del poder del crecimiento personal y por qué es importante crecer para vencer. Todo en la vida, cualquier cosa que te propongas se puede alcanzar. Sin embargo, es irónico ver que hay personas que muchas veces quieren obtener resultados, pero no están dispuestas a hacer este proceso de crecimiento para sí mismos. Y el crecimiento es muy importante para lograr el éxito en cualquier aspecto, en la realización personal y los sueños incluir. Para ilustrar este tema, voy a iniciar con una metáfora. Un día, un alpinista decide subir el monte Everest y esta persona se preparó por años. Comenzó con montañas pequeñas y poco a poco fue superando su resistencia, sus límites y preparando su cuerpo y habilidades para ir a un nivel más fuerte. Luego, continuó entrenando más, elevando nuevamente su resistencia y sus límites hasta lograr un nuevo nivel superior, hasta sentirse listo para escalar el monte Everest. Entonces, llegó el día del gran reto. Llegó allí, comenzó a escalar la gran montaña, en compañía de su equipo, hasta que llegó un momento en el que sus fuerzas físicas y mental no dieron más. Simplemente, a pesar de tanto entrenamiento, no pudo más y no pudo superar la montaña. Tuvo que desistir. Él y su equipo tuvieron que bajar hasta la falda de la montaña nuevamente y allí, sentado, reflexionando, aquel hombre, después de tanto esfuerzo y tantos años de preparación, se volvió hacia la montaña y mirándola hacia el cielo le dijo: montaña, me venciste, pero voy a regresar y te voy a vencer. Porque pensándolo bien, tú siempre vas a ser una montaña y nunca vas a crecer. Pero yo soy un ser humano y yo puedo crecer. ¿Qué hizo el hombre? Se preparó mejor física y mentalmente. Regresó a aquella montaña y la coronó. Hoy te quiero decir una cosa. Quiero pedirte que te permitas a ti mismo reescribir, que te permitas a ti mismo refundar, replantear todas tus creencias con esta determinación. Solamente el ser humano tiene la capacidad de crecer. El ser humano es el único ser vivo sobre la Tierra que tiene el poder de crecer continua e ilimitadamente. Amigos, muchas veces no creemos en esta capacidad, pero la capacidad de crecer es lo que verdaderamente nos diferencia de todo el resto a nuestro alrededor. Los seres humanos tenemos la capacidad de crecer a partir de una decisión de crecer. Eso significa que no existe la posibilidad de que tú tengas un crecimiento si tú no decides conscientemente iniciar un proceso de crecimiento. Podemos crecer únicamente cuando nos proponemos a crecer. Y solo cuando hemos tomado esa decisión consciente, entonces tendremos como resultado la capacidad y determinación necesarios para vencer cualquier obstáculo que se nos presente durante ese proceso de crecimiento. Ahora bien, esto puede sonar muy teórico en un inicio, porque la gran mayoría de gente no está acostumbrada a trabajar conscientemente en un proceso de crecimiento personal. Entonces, para aterrizar esta información, vamos a definir qué es crecimiento personal. No sé si alguna vez a ti te han preguntado qué entiendes por crecimiento personal. ¿Cuál es tu concepto de crecimiento personal? Cuando a una persona le preguntan en términos generales que te diga qué es crecimiento personal, no es raro que te diga algo como ser mejor persona o mejorarte a ti mismo o ser buena persona. Lo cierto es que a la gran mayoría de personas este concepto genera una confusión y no lo tienen claro. ¿Qué es crecimiento personal? ¿Por qué no pueden tenerlo claro? Simplemente porque no logramos identificar cuatro cosas muy importantes. ¿Para qué nos sirve el crecimiento personal? ¿Por qué necesitamos hacer o tener un crecimiento personal? ¿Qué vamos a lograr con nuestro crecimiento personal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente, a través de esta charla, vamos a contestar estas preguntas. Entonces, ¿qué es crecimiento personal? Crecimiento personal no es otra cosa
el desarrollo de conocimiento, habilidades, destrezas, facultades y competencias que permiten a una persona alcanzar su máximo potencial humano. ¿Y cómo se logra el crecimiento personal? La única forma posible de lograr el crecimiento personal es a través de educación. Sin embargo, es importante darse cuenta que la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente, la educación necesaria para poder activar su crecimiento personal es información completamente nueva y adicional y diferente de la que reciben en un sistema de educación tradicional. Pero ojo, hay que hacer una aclaración muy importante y voy a repetir el concepto para poderlo entender. Crecimiento personal, escúcheme bien, crecimiento personal es el desarrollo de conocimiento, habilidades, destrezas, facultades y competencias de aplicación práctica que le permiten a una persona alcanzar su máximo potencial humano. ¿Qué quiere decir esto? No es cualquier conocimiento, no es cualquier habilidad, tampoco es cualquier destreza, facultad o competencia, sino que son conocimientos, habilidades, destrezas, facultades y competencias específicas que además son de aplicación práctica y que además deben estar enfocadas en desarrollar el máximo potencial de una persona. ¿Qué significa? Que no todo lo que aprendes o todo lo que tú desarrollas necesariamente te permite enfocar en tu crecimiento personal y en tu máximo potencial. Así nada más con ver esta definición, empezamos a notar la influencia del principio de las prioridades, que mencionaremos más adelante en una próxima transmisión. Entonces, cuando hablamos de alcanzar tu máximo potencial humano, nos referimos a desarrollar todo el conocimiento, habilidades, destrezas, facultades y competencias que te ayuden a alcanzar tu realización personal. Y aquí vemos otro concepto que muchas veces las personas no lo piensan. Estamos tan concentrados en el día a día, tan enfocados en el juego de ganarnos la vida, en el apuro de trabajar para pagar deudas, que jamás nos ponemos a pensar, a reaccionar un poco en qué tan importante es identificar qué nos hace llegar hacia nuestra propia realización personal. Y esto solo se logra cuando tú empiezas a vivir no solo para pagar deudas, no solo para enfrentar tus responsabilidades cotidianas. Tu realización personal se logra principalmente cuando tú decides orientar tu vida para conquistar sueños. Y entonces te podrías preguntar, ¿cómo hago este cambio de orientación? Este punto es muy importante y muy trascendental. Así que la siguiente explicación, en cuanto es muy sencilla, es necesario que lo tomes muy atención porque aquí yace el secreto mismo, la clave, prácticamente el eslabón perdido entre nuestra realidad actual y alcanzar nuestro potencial. Y voy a explicar esto como una historia. Hace mucho tiempo hubo un rey temido por ser un guerrero letal. Y luego de conquistar vastas tierras, reunió en una gran plaza sitiada por todo su ejército a todos los prisioneros de guerra y otros prisioneros de las cárceles del reino. Los prisioneros venían con temor a su alrededor y veían con temor a su alrededor que estaban rodeados por cientos de soldados armados con espadas, arcos y flechas listos para cualquier acción. El rey, muy imponente, sin dar la mínima muestra de debilidad, ordenó a todos los prisioneros mirar a su extremo derecho. Una gigantesca puerta de 10 metros de alto, muy pesada, cruzada con cadenas, candados enormes, adornada con huesos, con cráneos, con manchas de sangre y una mano de cadáver en el picaporte, provocaban un terrible miedo y angustia a los prisioneros que se preguntaban para sí mismos qué había del otro lado y cuál sería su suerte en ese momento. Luego de unos minutos, cuando el rey advirtió el pánico en los ojos de todos aquellos prisioneros, sentenció: ahora escojan qué prefieren, morir por una lluvia de flechas o por una puerta. Escojan. Uno a uno los hombres se acercan a la tenebrosa puerta, veían los cadáveres y la sangre humana, las inscripciones parecidas a
que viva la muerte. Entonces empezaban a ver a los arqueros de la muerte, los arqueros del rey, miraban al rey y con voz entrecortada decían, prefiero morir atravesado por las flechas. Al cabo de varias horas, miles y miles de personas optaron por hacer lo mismo que veían hacer a los demás. Se acercaban, veían, tocaban, se llenaban de miedo y pavor, volvían a ver a los arqueros de la muerte, miraban al rey y decían, prefiero morir atravesado por las flechas. Solo faltaba uno. Solo hubiese sido necesaria una persona que hubiese hecho algo diferente para que el resto le siga la corriente. Pero la verdad es que nadie lo hizo. Nadie se atrevió. Un día, la guerra terminó y un soldado del pelotón de flechas que estaba cerca de la gran puerta vio pasar al rey y se acercó. Entonces, con toda reverencia y visiblemente temeroso, preguntó al rey, perdón, gran rey, no se enfade. No se enfade con mi pregunta, pero siempre tuve una curiosidad. ¿Qué hay detrás de esa tenebrosa puerta negra? El rey le contesta, ve y ábrela. El soldado se acercó, abrió cuidadosamente la puerta y entonces se sorprendió al sentir que entraba un rayo fresco de sol que poco a poco alumbraba toda la plaza. Abrió un poco más la puerta y sintió la luz con un delicioso aroma a campo, flores frescas y hierbas. El soldado notó entonces que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el soldado vio esa horrible puerta negra. Llevaba a la libertad. Esta metáfora, amigos, es muy importante porque muestra claramente cómo reacciona un ser humano común cuando enfrenta algo que no conoce. El miedo a lo desconocido es nuestra peor trampa y está únicamente en nuestra mente. Es irónico que a veces las personas quieran saber y entender de todo antes de tomar una decisión, pero el problema es que en la realidad, en la mayoría de casos, saber o entender todo de manera previa es imposible. Lo único que puedes hacer es arrancar, tomar riesgo y arrancar, y luego, sobre la marcha, cometiendo errores, equivocándote, aprender continuamente y volver a empezar. El miedo a lo desconocido nos paraliza y no nos deja ver que la gran mayoría de ocasiones la mejor solución es tomar acción en lugar de no hacer nada. Así que volviendo al tema, habíamos dicho que tu realización personal se logra cuando decides orientar tu vida para conquistar sueños. Ahora, ¿cómo se logra esto? El principio para hacerlo, aunque no crean, muchas personas lo desconocen, pero es algo extremadamente sencillo. Solamente requiere dos pasos. El primer paso es cambiar de enfoque y el segundo paso, mirar más alto. Escúchame bien, voy a repetir. El primer paso es cambiar de enfoque y el segundo paso, mirar más alto. Me explico mejor con el siguiente gráfico. ¿Lo pueden ver? Observan bien el gráfico, creo que es muy conocido para muchas personas, ¿verdad? Todos conocemos este diagrama. Aquí se muestra la famosa pirámide de Maslow. Este diagrama muestra cómo se clasifican las necesidades de los seres humanos. En la base están las necesidades fisiológicas. Luego viene la seguridad, necesidades sociales, estima, el reconocimiento y en lo más alto de la pirámide están las necesidades de autorrealización. En nuestro mundo, en nuestra economía, me atrevo a decir que la gran mayoría, más del 90% de las personas, están atrapadas ¿en dónde? En la base. Están atrapadas en el círculo vicioso de apenas sobrevivir, para apenas cubrir sus necesidades básicas, es decir, fisiológicas y de seguridad. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si las personas aprendieran a ver sus necesidades de autorrealización? ¿Qué sucedería? Les hago estas preguntas. ¿Cuántas personas ustedes conocen que han vivido 40, 50, 60 años de su vida dando todo su máximo esfuerzo únicamente para poder cubrir sus necesidades más básicas? Hagan una reflexión interna. Piensen en toda la gente que conocen. ¿Se imaginan cuánta gente conocen que se encuentra en esa situación? Otra pregunta.
sobre estas mismas personas que ustedes las han identificado en este momento con su pensamiento. ¿Saben si estas personas alguna vez en su vida lograron cubrir alguna de sus necesidades de autorrealización? Lo más seguro es que ni siquiera las hayan pensado. Otra pregunta. ¿Cuántas personas de este grupo que ustedes conocen han visto que incluso después de jubilados necesitan seguir luchando por subsistir apenas para seguir cubriendo esas necesidades básicas? Otra pregunta. ¿Cuántas personas jóvenes conoces hoy en día que a pesar de haber visto estas realidades en sus generaciones pasadas, en sus familias, en sus amigos más cercanos, en sus conocidos, viven bajo la misma lógica sin darse cuenta que caminan hacia una trampa? Y la pregunta más impactante, ¿cómo te ves tú en este aspecto? ¿Cuál es tu realidad actual? ¿Vives con mucho esfuerzo apenas para cubrir tus necesidades básicas? Cuando me refiero a cambiar de enfoque, me refiero justamente a hacer un cambio mental muy básico y sencillo, pero extremadamente potente e importante. Cambiar de enfoque, si tú miras esta gráfica, cambiar de enfoque significa que dejes de pensar en términos de necesidad, es decir, necesito cubrir algo, porque cuando tú piensas en términos de necesito cubrir algo, lo único que alcanzas es a cubrir tus necesidades básicas. Pero si empiezas a pensar en términos de metas y objetivos, es decir, en 2 años quiero lograr algo, es porque tú estás empezando a enfocar tu autorrealización. Esto es cambiar de enfoque. Entonces, el segundo paso es mirar más alto. ¿Cómo identifico mis metas y objetivos? Aquí justamente es donde entra el segundo paso, que es mirar más alto. Es necesario que empieces a mirar al punto más alto de esta pirámide para ti mismo. No sé cuál sea tu realidad actual, no sé cómo vivas, no sé qué problemas estés pasando, cuáles son tus necesidades y que de hecho quizás no las puedas cubrir. Pero si tú empiezas a mirar más alto, tu cerebro empieza a hacer un cambio, un clic, una diferencia de pensamiento que te permite activar otras habilidades que tú las tienes guardadas. Es necesario que empieces a pensar, es necesario que empieces a mirar al punto más alto de esta pirámide para ti mismo. Y entonces piensas, ¿alguna vez has pensado qué cosas te hacen sentir realizado como ser humano? ¿Cuáles son tus necesidades de realización personal? La mayoría de gente jamás lo hace ni lo considera. Solemos pensar en nuestra realización personal o en todo lo que hicimos apenas 10 minutos antes de morir. ¿Por qué? Si alguna vez has pensado en tus sueños, en tus necesidades de realización, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden realizarte como ser humano? ¿Cuáles son esas cosas, sin importar el tiempo ni el dinero, que te harían sentir una inmensa felicidad? ¿Con quién te gustaría pasar esa felicidad? Cuando logres esa felicidad, ¿harías algo para dejar un legado hacia la humanidad? Cuando me refiero a que debes mirar más alto, me refiero a que debemos educar nuestra mente para perseguir sueños. El ser humano, en lo más básico de su naturaleza, está hecho originalmente para conquistar imposibles, perseguir sueños, porque el ser humano está hecho para crear lo que aún no existe. Eso, justamente la capacidad de creación, es el poder oculto que tenemos dentro para encender todo nuestro potencial y energía al máximo. Las personas normalmente no se dan cuenta que la forma de pensar de un ser humano es trascendental y poderosa porque actúa como un interruptor. Cuando tú enfocas tu mente en un sueño, tu cerebro deja de pensar en necesidad y por encima de toda situación de necesidad, comienza a pensar en términos de ¿qué puedo hacer para lograr eso que deseo alcanzar? Este justamente es el poder que te hace ver oportunidades. El poder que, a pesar de la peor de las circunstancias en las que te encuentras, te permite crear soluciones sin limitarte por los obstáculos.
No digo con esto que mágicamente van a desaparecer tus problemas y tus necesidades en un minuto, pero sí te puedo garantizar que en lugar de estar 60 años de tu vida estancado en apenas sobrevivir, es probable que en 5 a 10 años próximos, con verdadero esfuerzo, enfoque y crecimiento continuo, logres conquistar tu libertad y puedas vivir como tú quieres vivir. ¿Y cuál es el principal reto para esto? El principal reto es enfrentar el miedo a lo desconocido. ¿Y cómo lo enfrentas? Con educación. Y además de esto, si tú lo piensas, solamente cuando te enfocas en tu autorrealización como ser humano, tienes la oportunidad de encontrar un propósito de vida. Y si además de eso logras encontrar un propósito de vida que puedas compartir con la humanidad, esto te da la oportunidad de trascender. Todos son opciones, es verdad. A veces nos dejamos llevar porque es mucho más fácil vivir sin ningún enfoque, pero no nos lleva a ninguna parte. Sin embargo, el secreto está en reconocer que tú tienes la opción de construirte a ti mismo, a tu destino, porque tú tienes ese poder de creación dentro de ti. Dios ya puso el poder de creación a tu servicio. En el camino hay dificultades, hay muchas pruebas, todos las pasamos en diferentes circunstancias, se van presentando y debemos superarlas cada día. Pero lo que muchas veces no lo percibimos, lo que muchas veces no nos damos cuenta, lo que muchas veces no tomamos conciencia, es que el crecimiento personal es un proceso activo. El crecimiento personal como tal es un proceso vivo y cada persona vive este proceso de manera diferente porque lo tiene que iniciar ¿desde dónde? Desde sus propias circunstancias. ¿Desde dónde parte? Dos personas diferentes pueden enfrentar un mismo problema, pero parten de realidades y circunstancias distintas. Y es por eso que este proceso vivo que llamamos crecimiento personal es único para cada individuo. Entonces, para tener éxito en este proceso que tiene vida propia, tenemos que estar dispuestos a aprender las lecciones y reiniciar una y otra vez sobre la marcha nuevamente nuestro trabajo de accionar aprendiendo de nuestros errores. Tenemos que estar dispuestos a fracasar, aprender del fracaso y volver a comenzar una y otra vez en marcha, pero siempre con la mirada en el sueño. Y muchas veces la gente pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que hacer eso? Tienes que hacer eso hasta lograr tu sueño, hasta lograr tu meta, hasta alcanzar tu objetivo. Por eso es importante que un sueño sea lo suficientemente fuerte y ardiente para que te dé la energía necesaria para no desistir. Por eso, los sueños se cumplen, pero solamente cuando el sueño es más fuerte que cualquier excusa. Cuando tú conquistas un sueño que te has propuesto, te sientes lleno, te sientes realizado. Y si deseas después de haber alcanzado tu sueño, cuando lo has conquistado, puedes volver a emprender en busca de otro nuevo sueño más grande. Por eso, para motivar y encender nuestro deseo de crecimiento personal, es fundamental, es básico, ver mucho más allá de las necesidades básicas y los miedos, para enfocarse en aquellos objetivos que te permitan lograr tu autorrealización. Es aquí justamente, en este punto, donde el cómo hacerlo se refleja ante tus ojos, pero sobre todo al alcance de tu fuerza de voluntad. ¿Qué es entonces el crecimiento personal? Hemos dicho que el crecimiento personal es el desarrollo de conocimiento, habilidades, destrezas, facultades, competencias de aplicación práctica que te permiten o que le permiten a una persona alcanzar su máximo potencial humano. También hemos dicho que el crecimiento personal se logra solamente a través de educación. También hemos mencionado que el crecimiento personal implica educarnos en información y conocimiento diferente al que hemos recibido de forma común
y además que este proceso depende en su totalidad de cada individuo. Es decir, aquí tienes el primer reto. El crecimiento personal no depende de una institución, no depende de una organización, depende de ti, depende de tu deseo de crecer. Ahora, vamos a ver qué conocimiento es el que necesitamos aprender. ¿Cuáles son esas áreas de aplicación práctica que permiten maximizar, que permiten desarrollar al máximo el potencial humano? Para hacer una explicación sencilla, imaginémonos al crecimiento personal como un todo integral. Veamos esto como si fuera un gran pastel de varias capas y vamos a desmenuzar cada una de esas capas. En su capa inicial, la capa de base, y de acuerdo con el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico actual, existen 4 grandes áreas de conocimiento que son de trascendental importancia porque nos ayudan a construir autonomía, es decir, nos ayudan a construir nuestra capacidad de autosustento individual. ¿Por qué lo remarco? Porque nos guste o no nos guste reconocerlo, el problema grande de nuestra sociedad actual es la necesidad económica. Por eso es importante construir autonomía. Cuando tú logras dominar o controlar tu autonomía, eres una persona libre. Y hablamos de libertad. El concepto de libertad financiera depende de tu crecimiento personal. Y libertad financiera no significa que te hagas millonario, no significa que te hagas rico, significa que tú tengas control de tu tiempo y de tu dinero, que tengas control de tus ingresos, que tengas control de tu calidad de vida. Eso significa, si tú tuvieras control de tu calidad de vida, ¿te sentirías en frustración? Te dejo esa reflexión para ti. Vamos a desmenuzar esta primera capa. Por su importancia me voy a detener un poco en explicar esta primera capa antes de entrar en las otras dos. Las 4 grandes áreas de conocimiento de esta primera capa del crecimiento personal son la preparación académica y técnica, habilidades de inteligencia social, educación financiera y negocios, capacidad de influencia y liderazgo. Como pueden ver, si definimos al crecimiento personal como el desarrollo de conocimiento, habilidades, destrezas, facultades y competencias de aplicación práctica que le permitan a una persona alcanzar su máximo potencial humano. La educación formal que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida también es parte del crecimiento personal, pero no lo es todo. Y la gran mayoría, el 90% de la gente piensa que solamente con una preparación académica de alto nivel van a lograrlo todo. Y no es verdad. En este orden de ideas, el crecimiento personal en esta primera etapa tiene 4 áreas importantes sin las cuales estamos incompletos o en deficiencia. Y esta deficiencia nos deja vulnerables para defendernos en la economía actual. Hablemos de esta primera área, la preparación académica y técnica. Representa una cuarta parte. En esta área consideramos toda la preparación formal a través del proceso académico certificado como el inicial, básico, bachillerato, titulación, tercer nivel, especialización, maestría, doctorado y PhD, que tiene diferentes nombres en diferentes países. También se considera la preparación en deportes, las artes y otras disciplinas de ejecución práctica. Todas estas, amigos, son lo que nosotros conocemos como profesiones. Las profesiones en general son importantes, sí, sí lo son, porque preparan a la gente para que pueda dar atención y servicio a demandas y necesidades generales de la sociedad. Sin embargo, el avance tecnológico ha sustituido en gran medida a varias profesiones durante el último siglo y lo seguirá haciendo. Centrarse únicamente en preparación académica hoy en nuestros días es darse un tiro en el pie. En nuestro sistema educativo de los últimos casi 300 años se ha impulsado la formación académica orientada a adiestrarnos únicamente para hacer tareas específicas o cumplir roles determinados que son nuestras profesiones. Sobre este proceso de información invertimos, escúchame bien,
reflexionemos un poco en esto. Invertimos un promedio de 30 años de nuestra vida y juventud sin observar siquiera otros elementos importantes para nuestro éxito y convivencia social. La tecnología se ha actualizado constantemente, sustituyendo miles de profesiones, pero el sistema educativo se ha quedado aún en la metodología de hace 300 años. Quizá se actualiza parcialmente la información, pero no la temática ni la metodología que siguen el pasado para la mayoría de la población, y su aplicación práctica es cada vez menor. Seguimos graduando a nivel del mundo y de manera indiscriminada e irresponsable. Millones de profesionales en todas las profesiones que además están saturadas, sin mercado laboral, y así creamos individuos que son dependientes del gobierno y de inversionistas. Formamos cientos de miles de personas sin opciones de generar una economía estable y tan solo serán personas sin capacidad de autonomía, que forman familias que a su vez serán familias vulnerables a la economía. Todo esto sin considerar que el total de la población mundial, apenas una tercera parte tienen acceso a terminar una educación formal. Por otro lado, hay un aspecto muy importante. Al igual que se ha actualizado la tecnología, también se han actualizado los modelos económicos. En este sentido, nosotros vemos una gran crisis. Todo el mundo está en una crisis de empleo. Hay excesivo desempleo, pero el empleo que actualmente conocemos es una verdadera especie en peligro de extinción. Me explico mejor. Es necesario que reflexionemos esto. El formato de empleo que nosotros conocemos a nivel mundial como un contrato de relación laboral entre un empleador y un empleado, por el cual te pagan un sueldo fijo, más prestaciones y beneficios, está desapareciendo. Nos guste o no nos guste, está desapareciendo. Y aquí te explico algunas razones. Uno, la tecnología que está avanzando para mejorar nuestra calidad de vida. Al mismo tiempo, optimiza procesos que tienden a eliminar profesionales y por lo tanto se produce más desempleo. Segundo, la presión financiera que supone para cualquier empresa el mantenimiento de costos fijos altos y otras obligaciones legales derivadas de un contrato de trabajo se está volviendo inmanejable y por eso las empresas buscan medios de optimizar costos para disminuir riesgo de quiebra. No tiene nada que ver el tema de que las leyes, las organizaciones sociales, los sindicatos se pongan de cabeza porque hay que respetar los beneficios laborales. Está bien, pueden hacerlo continuamente, pero la verdad es que tarde o temprano esto va a desaparecer porque hoy por hoy en la vida real los negocios nacientes ya no soportan el peso financiero de ese modelo y quiebran. Y si es que quiebran, igual te vas a quedar sin empleo. Esto va más allá de las normativas legales y los movimientos sociales y sindicales de cualquier índole. Esta tendencia a nivel mundial es irreversible y es algo que los profesionales deben empezar a asumirlo, deben empezar a pensarlo, deben empezar a tomar conciencia de ello. Cuando hoy un profesional queda en desempleo, toma un promedio de 1 a 2 años volver a encontrar un empleo y no en las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones remunerativas, sino en condiciones mucho menores. Es por esto que grandes empresas de categoría mundial inclusive procuran contratar directamente el personal mínimo necesario y el resto lo hace a través de procesos complementarios, los cubren con servicios de terceros o servicios profesionales, escúchame bien, servicios profesionales, obligando a los mismos profesionales a emprender con sus profesiones. Si esto sucede con grandes corporaciones, ponte a pensar, ¿qué podríamos esperar con emprendimientos nacientes, pequeños e incluso capitalizados con deuda? Las opciones cada vez son menores. Tercero, el costo de vida y los ingresos cada vez más bajos de los empleos no permiten a una persona promedio vivir bien.
y menos le permiten brindar una calidad de vida a su familia. La necesidad económica hace que los profesionales busquen más de un empleo al día o incluso migren a otros países para obtener mejores condiciones de vida e ingresos. Los que mejor suerte tienen, por lo menos pueden inventarse alguna actividad en lugar de un empleo y darán servicios profesionales extra a su empleo. La informalidad en el empleo es muy alta e incluso existe empleo infantil. Esa es la realidad del mundo. Cuarto, la falta de oportunidades laborales para generar ingresos motiva a las personas a emprender sin experiencia ni formación para emprender. Y en la mayoría de casos, emprender en una acción diferente a la de su profesión. Pero el hecho de que no tengan conciencia ni preparación para emprender les hace que al emprender en un momento de crisis, en un momento de desesperación, esa desesperación les hace tomar malas decisiones porque no están preparados para emprender, porque su concentración, cuando un empleado pierde su trabajo y se dedica a emprender, es buscar primero sustituir su sueldo y un emprendimiento no funciona de esa manera. Quinto, el promedio de horas al día de trabajo para generar ingresos de un profesional común varía de 14 a 18 horas. Sí, tu contrato puede decir 8 horas, es verdad, pero en la realidad, un profesional cotizado, un profesional de alto rendimiento, un profesional de alta exigencia, trabaja de 14 a 18 horas, lo cual impacta directamente al tiempo que dedica un individuo a su hogar y su familia, siendo en la actualidad, escúchame bien, siendo en la actualidad una de las principales causas de desintegración familiar y crisis social. La gente común utiliza más tiempo en conseguir dinero para subsistir y pagar deudas y sus compromisos, pero la falta de tiempo en convivencia familiar se evidencia en la pérdida de valores de la sociedad. Con todo lo expuesto, no estoy diciendo que sea una pérdida de tiempo prepararse en una profesión. Lo que sí estoy diciendo es que en la actualidad, si una persona decide prepararse en una profesión, debe estar consciente que una simple profesión ya no es suficiente y debe seguir preparándose por cuenta propia en algo diferente. Pero, ¿ahora prepararse en qué? La pregunta es, ¿en qué me preparo? ¿En una segunda profesión? ¿En una especialización más? ¿En una maestría más? ¿Un doctorado? ¿Un PhD? Si una persona decide seguir este mismo sistema, que es su derecho, lo puede hacer, puede invertir fácilmente entre 2 a 10 años adicionales de esfuerzo físico, mental, emocional y financiero, o incluso más, sin que eso te garantice un cambio de estilo de vida. Y además, te quedes endeudado, avanzado en edad y probablemente separado de tu familia. Hoy simplemente se ha puesto en evidencia irrefutable que la preparación exclusivamente académica no garantiza la realización personal ni un estilo de vida cómodo. Es esta la razón por la que gran cantidad de gente altamente preparada que llega a la edad adulta y supera la famosa jubilación debe seguir buscando empleo para sustentarse. ¿Existen profesionales de gran éxito? Pues sí, existen profesionales de gran éxito, pero depende por un lado de cuál es tu concepto particular de éxito. ¿Qué es éxito para ti? Y por otro lado, también de qué información complementaria marcó la diferencia en la preparación de esos profesionales de éxito. Te voy a dar una estadística. Menos del 10% de la población puede retirarse con comodidad. En varios países, principalmente de Latinoamérica, los sistemas de seguridad social están en crisis a punto de colapsar. Si menos del 10% de los profesionales a nivel mundial se pueden retirar con comodidad, ¿qué pasa con el 90% restante? ¿Qué sucede? Es necesario empezar a pensar en otras formas
de procurar tu futuro. La conclusión es que en la economía actual, la profesión no es garantía de éxito. Sí, y lamento mucho si con esto que estoy diciendo hiero algunas susceptibilidades, pero es la verdad. Una profesión per se en la economía actual no es garantía de éxito. ¿Hay profesionales exitosos? Sí, pero una profesión como tal no es garantía de éxito. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que estos profesionales exitosos sean exitosos a diferencia de otros grandes profesionales que no lo son? En contraste con esta conclusión, entonces, te voy a hablar de estas otras tres áreas de conocimiento que no están contenidas en una estructura de educación formal y que son verdaderamente determinantes para el éxito. Y estas áreas de educación justamente son habilidades de inteligencia social, educación financiera y negocios, capacidad de influencia y liderazgo. Ahora, mi pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Tú te sientes una persona experta en estas otras tres áreas? Otra pregunta, ¿alguna vez has recibido algo de este tipo de formación en toda tu preparación formal? Tercera pregunta, ¿crees realmente que el no conocer tus capacidades dentro de estas áreas podría hacer o no una diferencia? Como pueden ver, no se trata de matemáticas avanzadas ni de física cuántica. Contrario a esto, se trata de áreas de conocimiento relacionado con el comportamiento humano y nuestra actitud en sociedad. Es un conocimiento fácil de entender por cualquier persona. Está al alcance de todos, pero no se encuentra en ningún método de educación formal. Se encuentran en libros escritos por grandes mentores y que para su aprendizaje se requiere autodisciplina y voluntad. Forbes es una importante revista de alcance mundial especializada en negocios. Muchos de ustedes la habrán escuchado. Esta revista se caracteriza principalmente por hacer publicaciones sobre listas de las personas más ricas e influyentes del mundo. Tomando como referencia esta revista, en el año 2017 se preparó un breve análisis, se identificó las 100 personas más ricas del mundo y se determinó que de estas 100 personas más ricas del mundo, 32 no tenían título universitario, es decir, no tenían preparación de término profesional. 23 estudiaron alguna ingeniería, es decir, eran profesionales. 22 estudiaron alguna carrera relacionada con administración. 14 estudiaron otras carreras. Y 9, inclusive, tenían alguna carrera relacionada con el arte. Esto es muy revelador, porque aquí también hay profesionales, pero también hay no profesionales. Y cuando estudias sus biografías, puedes ver en sus historias que varios de ellos no eran millonarios cuando empezaron. Incluso cuando iniciaron, vivían en condiciones económicas extremadamente complejas. No sé qué entiendas tú por extremadamente complejo, pero si me refiero a vivir debajo de un puente, es extremadamente complejo. Y si se encuentran entre las 100 personas más ricas del mundo, la pregunta es, ¿qué conocimiento tuvieron ellos que hizo una diferencia en su vida frente a la gran cantidad de profesionales que conocemos nosotros en el mundo? Justamente el conocimiento que determina el éxito social y financiero está dado por estas tres áreas: habilidades de inteligencia social, educación financiera y negocios, capacidad de influencia y liderazgo. Tan impactante, importante y trascendental es esta información que incluso el 32% de las personas más ricas del mundo han llegado a ser millonarios sin contar con una profesión. De hecho, está comprobado que una persona sin preparación académica que desarrolla sus habilidades y facultades en estas tres áreas de su crecimiento personal tiene 3 veces más probabilidades de éxito que un profesional altamente calificado.
Así que si tú me estás viendo en este momento, tú que estás escuchando esta presentación el día de hoy, tú que estás oyendo esta temática muy importante, te encuentras en una situación de extrema pobreza y no tienes para pagar una educación formal, esta formación podría cambiar tu vida. Y si eres un profesional y quieres mejorar tus resultados, entonces esta formación seguro significará una catapulta en tu carrera y en tus proyectos. Esta formación te permite desarrollar habilidades específicas que son determinantes. ¿Cuáles son estas habilidades? Capacidad y habilidades de relaciones sociales, capacidad y habilidades de comunicación, hablar en público, claridad en el mensaje, expresión corporal, crear y transmitir una visión, seguridad personal y autoconfianza, capacidad de influencia y liderazgo, organización, sinergia y trabajo en equipo, enfoque al emprendimiento, educación financiera, dinero y negocios, ventas, mercado y consumidores, enfoque al éxito. Aprender toda esta información, aprender todo este conocimiento, desarrollar toda esta formación y crear habilidades en ti, requiere una estructura de aprendizaje y es por eso la importancia de crear un programa de crecimiento personal. A diferencia de un sistema de educación formal al que estamos acostumbrados, donde el aprendizaje es en gran medida teórico, este proceso de aprendizaje para desarrollar habilidades requiere mucha práctica real. La gran cantidad de conocimiento que estas áreas te provee representa apenas un 10% del aprendizaje. El aprendizaje restante sobre este conocimiento es 90% autodisciplina y aplicación práctica constante. ¿Hasta cuándo? Hasta construir los hábitos necesarios en tu comportamiento. La evaluación de resultados de este aprendizaje no se mide en términos de notas, pruebas o mediciones como en una aula de clases, sino que se mide en términos de tus resultados de vida, donde realizas la aplicación práctica, mejorar tus relaciones sociales, personales, en tu familia, en tu ambiente de trabajo. Y continúan las lecciones aprendidas mejorando tus relaciones en el ambiente personal y social, en tus negocios y en tus organizaciones. De esta manera, las personas aprenden a crear su propia autonomía, es decir, tienen la capacidad de lograr verdadera libertad económica con calidad de vida y paz emocional dentro de nuestro sistema económico sin tener que depender del gobierno o un empleo en una organización privada. El crecimiento personal nos lleva a alcanzar de esta manera un mayor nivel de conciencia personal sobre nuestro propio potencial, nuestras propias habilidades, conocernos a nosotros mismos y además explotar al máximo nuestras capacidades de desarrollar iniciativas y el impacto positivo o negativo que puede resultar de nuestras decisiones y acciones individuales sobre nuestro entorno. Por esta razón es que el crecimiento personal nos permite al mismo tiempo construir un mayor crecimiento social, porque el crecimiento personal nos enseña a ser responsables de nuestras propias decisiones y construir nuestro futuro. Constituye la base primordial de formación individual del carácter humano que nos permite impulsarnos hacia un crecimiento de mayor rango, un crecimiento espiritual. La segunda capa de nuestro crecimiento personal es justamente nuestra salud. Y esto no significa, bajo ninguna circunstancia, esto no significa
que vamos a convertirnos en médicos. Pero sin embargo, siguiendo la máxima de mente sana en cuerpo sano, esta parte implica aprender sobre hábitos que nos permitan conservar un buen estado físico y de salud. No tiene sentido enfocarse con tanto esfuerzo en lograr el éxito en cualquier área si no se conserva la salud para poder disfrutar, para poder vivir, para poder desarrollar al máximo todo eso material o espiritual o bienes y logros que puedas alcanzar. Entonces es importante tu salud. Aprender a alimentarse bien, hacer ejercicio con frecuencia, mantener un buen estado físico y desarrollar buenos hábitos de vida y comportamiento, controlar y evitar de ser posible el consumo de drogas, alcohol, cualquier exceso o vicios de cualquier especie, aprendiendo técnicas básicas de relajación, meditación y otros aspectos que puedan ser útiles y necesarios. Es parte de tu crecimiento personal. Y adicionalmente, un buen estado de salud física y mental trae consigo algo muy valioso que es poco perceptible. Trae salud y estabilidad emocional. Eso significa que la salud emocional es el resultado claro del equilibrio de una persona y fortalece el desarrollo saludable de relaciones sociales. Como resultado de este conocimiento, se aprende a fortalecer y mantener una salud física, una salud mental, una salud emocional y una salud social fuertes. Y finalmente, la tercera capa del conocimiento, del crecimiento personal, corresponde al crecimiento espiritual. En este proceso no vamos a revisar esta información, pero es importante mencionarlo. El crecimiento espiritual contiene varias áreas de conocimiento que requieren una apertura mental fuertemente trabajada en las etapas previas. El crecimiento espiritual es el nivel más alto del crecimiento personal. Ahora, dicho esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el crecimiento personal? El crecimiento personal consiste en transformar, escúchame bien, transformar la mentalidad de la gente a través de la autoeducación. ¿En qué nos tenemos que educar? En inteligencia social, en educación financiera y negocios, y capacidad de influencia y liderazgo. La tarea más fuerte de crear una nueva mentalidad es que una persona debe aprender a controlar y dominar sus propios pensamientos. Y esto es tan importante, pero la gente no tiene conciencia del nivel de importancia que es aprender a controlar sus pensamientos. Te voy a contar y te voy a explicar esto con una historia real. Dos hermanos, hijos de una familia acomodada, ambos estudiados, preparados en la carrera de economía, con especialidades, graduados en buenas universidades. Cuando llegaron adultos, formaron sus familias. Uno se fue a vivir a Estados Unidos y otro se fue a vivir a Colombia. Son hermanos, así que vivieron el mismo ambiente familiar, ¿verdad? Estudiaron juntos la misma carrera, así que prácticamente tuvieron la misma educación y los mismos maestros. Ambos eran profesionales exitosos en su rama, pero tenían una forma diferente de pensar. El segundo hermano buscaba un negocio y llegó a ver que desde Estados Unidos había un producto que podía importar a Colombia. Indagó dónde estaba la fábrica de este producto y casualmente resultó que la fábrica estaba instalada en el estado donde vivía su hermano en Estados Unidos. Era un producto nuevo con poco mercado abierto aún dentro de Estados Unidos y obviamente nada de mercado en Colombia. Vieron inicialmente que podía haber una oportunidad de negocio grande. Sin embargo, el hermano que vivía en Estados Unidos pensaba que era difícil hacerlo, aún teniendo la fábrica matriz en su propia ciudad. Y el hermano que vivía en Colombia pensaba, en cambio, que era lo más fácil, porque ese producto no había en Colombia a pesar de no tener fábrica allá.
El producto en Estados Unidos en ese momento tenía apenas $100,000 de venta en su primer año, con todo el potencial de mercado por desarrollar, mientras que para el mercado colombiano había que realizar una primera importación recién para probar si el producto tendría aceptación. Frente a esta situación, la mentalidad de los dos hermanos les hizo tomar a cada uno una decisión diferente. El hermano que vivía en Estados Unidos decidió no arriesgar, a pesar de tener las instalaciones y la logística en su propia ciudad, mientras que el hermano de Colombia decidió tomar el riesgo. Compró una gran cantidad de producto, se involucró en la importación, tuvo que pasar todo el proceso de aduanas, el arranque del producto al inicio del mercado en Colombia. Sin embargo, decidió tomar ese riesgo. Hoy en día, 10 años después, este producto tiene un promedio de ventas de 1.200 millones de dólares al año en todo Estados Unidos y cerca de 250 millones de dólares únicamente en Colombia. El hermano de Estados Unidos que tenía la logística y la fábrica decidió no hacerlo. Y el hermano que vivía en Colombia, que tenía mayor riesgo y aparentemente todo en contra, decidió emprender y el volumen de ventas en Colombia prácticamente le corresponde a su gestión empresarial. ¿Qué traigo con esto? Amigos, la mentalidad es importante. Aunque nos empecinemos en pensar que esto no es así, al contrario, es verdad. Desarrollar una mentalidad fuerte es importante y es básico y es parte de un proceso de formación que lamentablemente no nos enseñan en un sistema de educación formal. Por eso es importante un programa de crecimiento personal. La mentalidad define decisiones. La mentalidad se construye con educación, pero la mentalidad correcta, una mentalidad correcta, se construye con la educación correcta. Eso significa que es necesario escoger, seleccionar, priorizar la información, el tipo de conocimiento que vamos a incluir en nuestra formación, en nuestro cerebro para desarrollar esta mentalidad. Amigos, es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana que nuestra mente esté constantemente produciendo ideas y pensamientos, muchas veces sin nuestro control. Todos tenemos constantemente buenos y malos pensamientos. Sin embargo, la educación que podamos recibir y junto a un proceso de crecimiento personal consciente, nos pueden ayudar a aprender cómo controlar, seleccionar y fortalecer nuestros pensamientos enfocados en objetivos. ¿Recuerdan que era un objetivo? Quiero lograr algo en 2 años. ¿Te imaginas qué tipo de pensamientos podría tener un delincuente, un estafador o un violador? Las la forma de pensar que tiene una persona, los pensamientos de una persona determinan en quién se convertirá esta persona. El ser humano es totalmente a la semejanza de sus pensamientos. Los expertos dicen que los seres humanos somos el resultado del promedio de nuestros pensamientos. ¿Quieres saber quién vas a ser en el futuro? Haz una lista de todos tus pensamientos más comunes y evalúa qué pensamientos tienes hoy. Y entonces te vas a dar cuenta qué probabilidades de convertirte en quien tienes. La madurez espiritual de un ser humano es el resultado directo del cuidado de nuestra mente y nuestros pensamientos que marcan nuestras decisiones y acciones. La gente que fracasa y nunca llega a ningún lado se caracteriza justamente porque jamás organiza sus pensamientos en función de ningún objetivo. Simplemente vive, los piensa y los suelta al aire sin ninguna acción. La forma de pensar de un ser humano determina la actitud de una persona.
Sin embargo, la forma de pensar de un ser humano está condicionada a su conocimiento y sus paradigmas. La única manera de cambiar los paradigmas de una persona es a través de un nuevo conocimiento y experiencias. El incremento de conocimiento más la práctica o la experiencia se llama aprendizaje. ¿Por qué es importante todo esto? Veamos esta gráfica. Esto es importante porque los resultados de la vida de un ser humano están directamente relacionados con sus acciones. Las acciones dependen de las decisiones o indecisiones tomadas por esa persona y que generaron esas acciones. Los seres humanos somos de naturaleza emocional. Tomamos decisiones por emociones, pero las emociones descontroladas, las emociones desordenadas, las emociones desenfocadas nos llevan a tomar malas decisiones. Las emociones son provocadas por pensamientos. La forma en que una persona interpreta un evento puede causar emociones positivas o emociones negativas. La única manera de controlar las emociones es a través de controlar tus pensamientos. Por lo tanto, los resultados en tu vida dependen entonces 100% de tus pensamientos, de tu forma de pensar. La única manera de cambiar tu forma de pensar es con educación y con una decisión consciente de transformar tu mente con esta educación. Es por esto que muchas personas ven el crecimiento personal como un proceso de lavado de cerebro. Quizás esto les asuste, pero te voy a contestar algo, te voy a confesar algo. Es verdad, porque el crecimiento personal es exactamente eso. El crecimiento personal es un proceso de lavado de cerebro. El crecimiento personal implica aumentar tu conciencia y cambiar tu mentalidad para a través de este aspecto poder activar tu máxima capacidad. Si eres una persona, si eres una persona que siempre ve problemas, jamás saldrá de los problemas. Si eres una persona que aprende a ver y crear soluciones aún sobre los problemas, siempre, escúchame bien, siempre tendrás una solución que aportar. Esto es construir mentalidad. Las cosas que vemos alrededor se ven según nuestra forma de pensar. Pero cuando nosotros logramos cambiar nuestra forma de pensar, las cosas que vemos pueden cambiar de forma. Eso es mentalidad. El crecimiento personal no es solamente para los negocios ni para los líderes. En nuestra sociedad actual, en la crisis social de principios y valores que hoy vivimos, no en Ecuador, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, exige que todas las personas hagamos este proceso de conciencia. El crecimiento personal en nuestra economía actual es básico y necesario para todo el mundo. Nunca se deja de crecer. Un programa de crecimiento personal te permite hacer posible lo imposible. Constantemente recibimos nueva información y nuevo conocimiento que puede ayudarnos a desarrollar nuevas facultades, habilidades, destrezas y competencias. Pero la clave está en el enfoque con planificación estructurada. Podemos crecer en todo, pero no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Por eso es importante el enfoque. El enfoque implica elegir o priorizar una línea de conocimiento o un tema o un aspecto específico sobre el cual nos preparemos durante un tiempo determinado. Por esto es importante un programa de crecimiento personal porque nos ayuda a organizar todos los temas que queremos desarrollar y fortalecer en nosotros, como si fuera un plan de estudios estructurado, con la ventaja de que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Podemos planificar, podemos estructurar, podemos desarrollar un programa de crecimiento personal ajustado a nuestras necesidades, a nuestras condiciones. Es decir, podemos identificar cuál es nuestro punto de partida y establecer un plan de acción para llegar
a un punto donde queremos llegar. ¿Dónde te quieres ver en los próximos 5 años? Hay un conocimiento que sirve para hacer algo. Ese conocimiento es el que nosotros hemos aprendido a través de la academia. Un conocimiento para hacer algo es una profesión, pero también hay un conocimiento que te sirve para cambiar vidas. Un programa de crecimiento personal es un conocimiento que te permite cambiar tu vida.